Mientras que seguimos disfrutando del Mundial, los golazos de Messi, las jugadas de Cucho Hernández y todo lo demás, la Clarity Act está muerta para el 4 de julio. No lo digo yo, lo confirmó Eleanor Terrett, que fue corresponsal de Fox Business por varios años y que hoy es una gran periodista en su programa de Crypto in America. Esto lo confirmó el pasado 15 de junio. Las probabilidades de aprobación cayeron del 70% al 45% en los últimos 4 días. Y la razón por la que se estancó no es técnica, no es ideológica. Lo que pasa es que Donald Trump tiene 2.000 millones o 2.300 millones de dólares en exposición cripto a nivel personal y a nivel familiar. Y su propia Casa Blanca no puede aprobar una ley que le vaya a crear problemas legales. Eso es lo que nadie te está explicando en español. Pero aquí está lo que hace este momento extraordinario. Mientras Washington colapsa en sus propios conflictos de interés, Ripple firmó una inversión en la empresa de pagos más grande de África. Mastercard al mismo tiempo eligió a Ripple como socio fundador de su sistema de pagos para inteligencia artificial. Y RLUSD está siendo usado para llevar agua limpia a 200 millones de personas a nivel global. La adopción real de XRP no está esperando al Congreso. Y en los próximos minutos te explico exactamente por qué eso cambia la narrativa completa. Sé lo que muchos de ustedes están sintiendo ahora mismo. Sé la frustración. Llevan meses escuchando que la Clarity Act es el catalizador, que cuando pase XRP va a explotar y cada semana que pasa sin aprobación, esa esperanza se va diluyendo un poco más. Y ahora, con la confirmación de Eleanor Terrett, el panorama se volvió más crudo. Quedan solo 31 días de sesión en el Senado antes del receso de agosto. La ley necesita 60 votos, no 51. Y los 2 demócratas que votaron sí en el comité, Gallego y Otto Brooks, dijeron explícitamente que su voto en el Pleno depende de provisiones éticas sólidas. Y esas provisiones, la Casa Blanca las terminó retirando. Eso es completamente frustrante. Lo entiendo perfectamente. Yo también me siento frustrado. Pero aquí está lo que yo creo que la mayoría de holders de XRP no está viendo. La Clarity Act era el permiso para que las instituciones entren. Y hoy en día las instituciones ya están entrando de todas maneras. La adopción real no es negada por el Congreso. Y hoy vamos a conectar las piezas que nadie está uniendo en nuestra región. El error más grande que puedes cometer hoy con tus XRP es pensar que la regulación es la única historia y el único catalizador. Hay 2 historias corriendo en paralelo. La primera es la historia política, la Clarity Act, Washington, el Senado. Esa historia es lenta, impredecible y frustrante. La segunda es la historia de la adopción real. Esa historia no espera a nadie. Esa historia avanzó esta misma semana y la semana pasada y seguirá avanzando. Hoy les voy a mostrar esa segunda historia con fuentes directas, no con especulación. Y al final quiero conectar con ustedes las 2. ¿Qué pasa con el precio cuando ambas historias convergen? Vamos noticia por noticia, que creo que les va a parecer increíble. Antes que nada los invito a que se suscriban al canal, me dejen un gigantesco like y activen la campanita. Primero, pongamos en contexto exactamente dónde está la Clarity Act hoy, 18 de junio del 2026. Según Yahoo Finance y Crypto News, 2 portales increíbles de noticias de finanzas y de cripto, las negociaciones bipartidistas se fracturaron simultáneamente en 2 frentes la semana pasada. Una sesión de ética a puerta cerrada colapsó el martes sin acuerdo y una reunión sobre la sección 604 de la Casa Blanca con fuerzas del orden terminó el miércoles sin ninguna resolución. Eleanor Terrett, corresponsal en Washington, confirmó que la fecha límite del 4 de julio está logísticamente muerta. Miren, estamos a final de junio, quedan muy pocos días para que esta ley sea aprobada, quedan más o menos 2 semanas, si mucho. El umbral de los 60 votos aún está por superarse. El proyecto enfrenta un problema estructural de coalición. La Clarity Act pasó la Cámara de Representantes y el Comité Bancario del Senado con 15-9 votos el pasado 14 de mayo. Pero en el Pleno necesita 60 votos y la razón real del bloqueo es esta. La Casa Blanca retiró su apoyo a una disposición que permitía a los fiscales generales estatales iniciar acciones civiles contra el Departamento de Justicia por violaciones éticas cripto. ¿Por qué lo retiraron? Porque Trump y su familia
tienen una exposición cripto estimada en 2.300 millones de dólares a través de la empresa World Liberty Financial y emisiones de tokens asociados. Acuérdense que tienen el token de Melanie, tienen el token también de Trump, están fregados. Cualquier fiscal general demócrata en California, Nueva York o Illinois podría usar esa cláusula directamente contra el presidente. Los únicos dos demócratas que votaron sí en el comité, que son Gallego y Olso Brooks, condicionaron su voto en pleno a provisiones éticas sólidas. Sin esos dos votos, el proyecto no tiene ningún camino. ¿Cuál es el resultado? Los mercados de predicción cayeron del 70% al 45% de probabilidad de la aprobación. Si ninguno de estos puntos se resuelve antes del receso de agosto, la ventana práctica para regulación cripto en el 2025 podría cerrarse completamente. Y ya lo tenemos claro, no vamos a ver esta aprobación para el 4 de julio, que es la fecha de independencia de los Estados Unidos, la celebración que ellos tanto celebran. Pero mientras Washington colapsa, Ripple acaba de firmar uno de sus acuerdos más importantes de todo el año. Y tiene que ver con el continente más grande del planeta. Esta semana, Ripple anunció una inversión estratégica en Flutterwave como parte de su ronda Serie E. Pero, ¿qué es Flutterwave? La empresa de infraestructura de pagos más grande de África, valorada en 3.2 mil millones de dólares. Ha procesado más de 1.000 millones de transacciones por un valor total de más de 50.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que incluye todo este acuerdo? Vengan y les digo. Son tres cosas concretas y que son verificables. Uno, el RLUSD, que es el stablecoin de Ripple, se embebe en los rieles de pago de Flutterwave y en su app de remesas Setup como activo principal de liquidación. Dos, el XRP Ledger se usa para compensación de transacciones de manera mucho más rápida. 3. Generan una API unificada que conecta la red doméstica de Flutterwave con Ripple Payments, que es la red global de Ripple. Eso no es un memorando de entendimiento, no es una prueba piloto, es una inversión con capital real en una empresa con facturación real, con integración de producto real. El Managing Director de Ripple para Medio Oriente y África lo dijo sin rodeos. Esa inversión establecerá RLUSD dentro de una infraestructura gigantesca con Flutterwave, impulsando flujos de stablecoin sobre el XRP Ledger y profundizando su rol como capa de liquidación para pagos del mundo real en todo el continente africano. Eso es XRP Ledger funcionando como infraestructura financiera para cientos de millones de personas en África, sin esperar la Clarity Act. Acá me queda una mención importante. Habíamos visto que Stellar y XLM había avanzado muchísimo en África. Ahora vemos que XRP y Ripple están atacando ese continente. Me parece maravilloso, maravilloso, porque por el otro lado, XLM y Stellar están metiéndose en todo lo que tiene que ver con pagos transfronterizos, reemplazando o compitiendo directamente con Ripple, como es el caso de la DTCC. Pero hay otra noticia de esta semana que es incluso más grande en términos de lo que implica para el futuro de XRP. Y tiene que ver con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. ¿Ustedes se imaginan qué puede pasar? Es increíble lo que viene. El 10 de junio del 2026, Mastercard anunció el lanzamiento de Agent Pay for Machines, que se llama AP4M. Un sistema de pagos diseñado específicamente para agentes de inteligencia artificial que transaccionan entre sí sin intervención humana. ¡Wow! Impresionante. Imagínate esto. Un agente de IA que administra la logística de una empresa paga automáticamente los fletes, el acceso a bodegas, datos de temperatura en tiempo real, todo en microsegundos, sin que ninguna persona pruebe cada transacción individualmente. Mastercard construyó la infraestructura para ese nuevo mundo. Y entre los más de 30 socios fundadores de este ecosistema está nada más y nada menos que Ripple. Marcus Infranger, vicepresidente senior de RippleX, lo dijo en el comunicado oficial de Mastercard. XRP Ledger y RLUSD están construidos para que las empresas permitan que los agentes transaccionen a velocidad de máquina dentro de reglas que la propia cadena hace cumplir, con liquidación en segundos, costos predecibles, cumplimiento programable y un rastro de auditoría completo. ¿Por qué eso es tan importante para XRP? Porque el mercado de pagos entre agentes de IA no es el mercado de hoy, es el mercado de los próximos 5 a 10 años. Y Ripple ya está dentro de la infraestructura base que Mastercard está construyendo para ese mercado. Esto no es nada de hype.
Esto es posicionamiento estratégico de infraestructura y lo que la historia del Internet nos enseñó es que quien construye la capa de infraestructura captura el valor a largo plazo. Y antes de cerrar hay un detalle que quiero que veas, porque conecta todo lo anterior con el mundo real de una manera que pocas veces se ha visto en el mundo cripto. Ripple anunció que Matt Damon, cofundador de Water.org, va a hablar en Ripple Swell, que es su conferencia anual el próximo 27 de octubre en Nueva York. Me encantaría estar ahí. ¿Por qué importa esto? No por el nombre del famoso, que obviamente todos sabemos quién es Matt Damon. Importa por lo que representa. Water.org ha movilizado 7.7 mil millones de dólares y ha cambiado la vida de 88 millones de personas en Asia, África y América Latina llevando agua limpia. Y están usando Ripple Payments y RLUSD para acelerar el movimiento de dinero en esos corredores y reducir así todo lo que tiene que ver con costos. Eso es XRP y RLUSD usados para resolver uno de los problemas humanitarios más grandes del planeta, con nombres verificables, números verificables, impacto verificable en el mundo real. Cuando un proyecto cripto empieza a aparecer en ese tipo de conversación, deja de ser solo especulación financiera, se convierte en infraestructura con propósito. Entonces, ¿qué significa todo esto junto? La Clarity Act se va a retrasar, probablemente a septiembre, octubre, ojalá antes de que se acabe el año. La ventana de julio está logísticamente muerta. Eleanor Terrett lo confirmó. Los dos demócratas claves, que son Gallego y Ossobuck, condicionaron su voto a provisiones éticas que la Casa Blanca retiró por todo lo que sabemos de Donald Trump y de ese conflicto de interés que existe. Eso es la realidad política. No lo podemos esconder. Pero mientras el Congreso debate, Ripple firmó una inversión estratégica en la empresa de pagos más grande de África. Mastercard lanzó el sistema de pagos para la economía de agentes IA y Ripple es socio fundador. RLUSD está siendo usado por Water.org para llevar agua limpia a millones de personas. La narrativa de XRP está cambiando. Está pasando de activo especulativo esperando regulación a infraestructura que ya está funcionando en el mundo real. ¿Significa que el precio sube mañana? Probablemente no. El mercado puede ignorar fundamentales por semanas o por meses. ¿Significa que los fundamentales están deteriorándose? Todo lo contrario. Mi lectura personal es esta. Quien entiende lo que está construyendo Ripple ahora mismo y tiene la paciencia para esperar que el mercado lo reconozca, está en una posición muy distinta a quien solo espera un tweet de Washington. Si quieres seguir este tipo de análisis en tiempo real, el lugar donde lo hago es en mi Telegram. El link lo dejo acá abajo en la descripción. Ahí publico cuando salen noticias como las de hoy, antes de que lleguen al canal. Y si quieres entender exactamente cómo leer el precio de XRP con análisis técnico limpio, sin el ruido de los titulares, el siguiente video que voy a hacer acá en el canal te lo va a explicar. Además, te invito a que veas el último video donde hablé de la gente de... Además, quiero invitarte a una cosa súper especial. Acá en la descripción estoy dejando un link especialísimo con una amiga que se llama Lina Azcárraga. Lina me invitó a ser parte de su blog de noticias. Se llama Blog Voz y dejo acá abajo en la descripción para que ustedes vean la machera de portal que ellos tienen, donde yo estoy escribiendo una columna o dos columnas semanales. Espero que las lean ahí porque muchas veces esas noticias son súper interesantes y verlas con calma, leerlas con calma, vale la pena. Gracias por quedarte hasta aquí. Nos vemos en el próximo video y no olvides de verdad regalarme un like, suscribirte y dejarme un comentario. Hasta la próxima. Chao.